Señor, te suplicamos que en esta noche tú nos asistas. Suplicamos, amado Señor, que extiendas tu misericordia, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones. Oramos, Señor, para que nos permitas crecer en amor por ti, crecer en amor por el Evangelio, por tu palabra. Suplicamos, Señor, que estas lecciones, Señor, de aprendizaje, de enseñanza, sean de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares y especialmente, Señor, para los niños de esta congregación. Por favor, ten a bien, Señor, extender tu misericordia. Danos sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos. Y anhelamos, Señor, que tu nombre sea honrado, glorificado, exaltado, que podamos honrarte, Señor, con nuestra crianza y que la gloria, amado Dios, sea para ti. Te damos gracias y te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenidos a este curso de crianza bíblica. Vamos a estar viendo 10 lecciones acerca de lo que es la crianza. Y pues digamos que estas 10 lecciones van a estar basadas en estos libros. Está se los recomiendo. Esto lo digo porque es difícil en 10 lecciones abordar todo lo que implica la crianza. Entonces, se los quiero recomendar para que los lean. Este es de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Está el de Héctor Salcedo, de Crianza Bíblica. Este es muy bueno, este lo recomiendan muchas de las organizaciones de consejería bíblica, padres que hacen discípulos de Chuck Bettis. Este es muy bueno. Y en inglés, sobre todo para consejería, está este aunque estos son en inglés, ¿no? Digamos que este aborda temas como la ira, niños muy enojados o niños muy ansiosos o niños muy temerosos. Este es muy bueno, yo lo leí y me pareció muy bueno. Este se llama Caring for the Soul of the Children, que es como cuidando el alma del niño y es de consejería de cómo puedes pastorear el corazón de un niño que es muy ansioso, muy temeroso, muy enojado, niños que han sufrido abusos, que han sufrido maltrato o que están sufriendo bullying en el colegio. Estos ya son casos más específicos. Y este me gustó mucho también, aunque está también en inglés, que es enseñando teología a los niños. Entonces, son como los libros en los que me estoy apoyando. Entonces, se los recomiendo mucho por si los quieren leer, manejar, comprar. Creo que eso es muy importante. ¿Listo? Bien, entonces habiendo ya hecho créditos a los autores, creo que estamos en uno de esos temas que generan mucha ansiedad, mucho temor. Son temas que son desafiantes para los padres, son temas que pueden generar como esa ansiedad o en algunos lugares puede generar desesperanza o tal vez en algunos lugares la crianza está siendo una fuente de gozo, de alegría, pero creo que este es uno de esos temas donde la sabiduría de Dios es necesaria y por eso quiero que vayamos a Santiago 1.5. Vayan conmigo un segundito a Santiago 1.5. Santiago, Santiago 1.5. ¿Quién nos ayuda? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, creo que esta es un área donde nosotros necesitamos ese versículo, constantemente estar pidiendo al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos, dame sabiduría para instruir a mis hijos, dame sabiduría para conocer sus corazones, dame sabiduría y creo que es una oración constante, es diario, es permanente, no podemos reducir en eso. Entonces, este tema yo no lo doy como un experto en la materia, sino lo doy como un aprendiz que necesita también la gracia de Dios, que necesita la sabiduría de Dios. Lo que vamos a hacer en este curso es traer principios de crianza bíblica, y ya cada familia en su cultura, en su entorno, por eso necesitamos la sabiduría, lo necesitamos para aplicar los principios que vamos a traer a este lugar. ¿Sí es claro? Entonces, no pretendo ser muy dogmático en llenarlo mucho de ejemplos, porque puedo restringir y desconocer ciertas áreas de la familia, de la cultura, de cómo viven. Entonces, la idea es poder traer principios bíblicos, de pronto sí algunos ejemplos que den luz, pero creo que es algo que va a competir a ustedes en sus casas, de saber, bueno, cómo aplicamos esto, cómo llevamos esto a la práctica, cómo se ve esto, cómo podemos reestructurar nuestra crianza. ¿Listo? Creo que este es un tema donde a lo largo de las 10 lecciones voy a estar recordando mucho la gracia de Dios, porque este es un tema que tiene que ver mucho
sobre todo los padres, hablo de los padres principalmente que ahorita están criando hijos, este es un tema que toca mucho las fibras de nuestro corazón, porque se expone mucho nuestro pecado. Entonces, vamos a necesitar mucho la gracia de Dios, vamos a necesitar mucho la gracia que perdona, vamos a necesitar mucho la gracia que santifica y vamos a necesitar mucho ir a la cruz. Entonces, temas como estos traen mucha culpa, porque pues salen a la luz cosas que estamos haciendo mal, salen a la luz cosas que podemos mejorar, salen a la luz nuestro pecado, mucho. Entonces, se va a necesitar mucho la gracia de Dios, mucho el perdón de Dios y también mucho el poder para poder aplicar lo que estamos viendo. Entonces, creo que si algo necesitamos constantemente en estas 10 lecciones es mirar a la cruz, es mirar a la cruz. Digamos que van a haber momentos en donde se puede estar siendo muy fuerte por como la Biblia lo presenta. Es decir, mira, esto es lo que debes estar haciendo, esto es lo que estar haciendo, esto es lo que estar haciendo. Y tal vez estoy fallando en criar a mis hijos. Y como es un tema que trae mucha preocupación, vamos a necesitar mucho mirar a la cruz. Entonces, es recordarles que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, que en Cristo hay perdón para nuestros pecados, que lo importante es que Dios traiga luz a nuestras vidas y estemos dispuestos a obedecer su palabra. Entonces, recuerdo mucho una introducción que hizo el pastor de la IBI, Raúl, creo que se llama Raúl, Rodrigo, Reinaldo. Entonces, él decía que los padres cuando son solteros, cuando están mirando en cómo construir familia, piensan en sus hijos como una pizarra en blanco y donde vas a poner tú la pintura. Entonces es como que tú idealizas tus hijos, idealizas cómo serán, idealizas lo que van a hacer y es como si estuvieras pintando en blanco. Pero cuando ya estamos dentro de la crianza, nos damos cuenta que no es tanto como una pintura donde estás plasmando lo que quieres que tus hijos sean, sino es más como un árbol, donde estamos sembrando constantemente principios, valores, el amor por Dios, el amor por el Evangelio, donde estamos constantemente sembrando. Entonces, me gustó mucho esa ilustración porque normalmente cuando somos solteros, pues yo me incluyo y no tenemos hijos, podemos ser muy prontos para juzgar a los que tienen hijos. Entonces, en los restaurantes, en la iglesia, en el cine, esos papás no deberían ser así, esos papás deberían estar haciendo esto, esos papás deberían estar haciendo aquello. Y cuando uno es soltero, es muy pronto para juzgar a los papás. Entonces, creo que todos nosotros necesitamos humildad en lo que hace referencia a la crianza bíblica y recordar que la crianza se parece más a una jardinería donde vamos a regar constantemente, donde se necesita perseverancia, donde se necesita amor, donde se necesita estar mirando la maleza, donde se necesita constantemente regar la palabra de Dios, donde se necesita regar valores, principios, disciplina, donde se necesita estar activamente allí. Pero el cómo va a ir creciendo le pertenece a Dios. Yo no puedo hacer crecer la mata, yo no puedo hacer que la mata dé fruto, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. Lo único que puedo hacer es hacer lo mejor posible diligentemente con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para que este árbol se desarrolle. Entonces, si eres soltero, te animo a mirar con humildad a los que no tienen hijos y no seas pronto para juzgar. Creo que el punto, si eres soltero y no tienes hijos, es como aprender y mirar con gracia y con humildad a los que tienen hijos. Si estás criando y estás contento con tu crianza, da gracias al Señor por su misericordia, porque solo es su gracia, solo es su amor. Que nosotros podamos tener hijos que amen al Señor, es solo su gracia y solo su amor, no es nada más. Y si tienes hijos y estás frustrado con la crianza, si hay temor, es recordar que hay esperanza en el Evangelio, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna dificultad que no sea humana, sino que fiel es Dios quien no nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podemos resistir. ¿Sí es claro? Entonces, miren, las 10 lecciones que vamos a ver, de hecho, creo que me va a tocar meter otras dos más, pero voy a tratar de hacerlo todo en las 10 lecciones. Vamos a ver la crianza en el Evangelio, vamos a ver a los padres como pastores, fundamentos para la crianza, la corrección bíblica, la disciplina con propósito, al padre como maestro, corrigiendo el pecado, aliento y corrección, el padre como evangelista, el padre como apologista. Y creo que me va a tocar meter otras dos lecciones más de crianzas distintas en grados. Aquí estas 10 solo abordan los principios, ya un poquito más en edades, en qué debería yo esperar a la edad de los 6, a la edad de los 12, es decir, cómo manejamos diferentes edades. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos con la lección uno. Nosotros estamos en un contexto donde es difícil la crianza. Creo que si hay una época donde la crianza ha sido atacada, ha sido este tiempo, este momento. Hay un movimiento, por ejemplo, muy famoso que se llama Crianza Respetable. Los famosos en Instagram apoyan la crianza respetable. Ellos abogan por la crianza respetable. Todos ellos se volcan por la crianza respetable.
Y creo que nosotros también queremos una crianza respetuosa, pero creo que en el término filosófico y todo lo que abarca esa filosofía, ese pensamiento, es contrario a las escrituras. Entonces, mm, nosotros, es interesante que en Efesios 6, cuando se habla del rol de del hombre, el rol de la mujer, el rol de los niños, el rol en el trabajo, inmediatamente viene la lucha contra Satanás. Y eso es muy interesante porque la mayoría de eruditos están de acuerdo en que Pablo pone ese lugar ahí porque la familia, las relaciones, son un lugar donde a Satanás le gusta atacar. Entonces, cuando se trata de crianza, nosotros estamos hablando de algo que es espiritual. La crianza es un ejercicio espiritual. La crianza no solo es algo físico, no solo es algo que es de aquí de la hora, sino que cuando estamos criando, estamos en un evento espiritual. Cosas espirituales están sucediendo. Entonces, Satanás quiere dividir la familia, Satanás quiere atacar a la familia, Satanás quiere destruir. Entonces, nosotros debemos entender eso. Estamos en guerra, estamos en batalla, la crianza está en batalla, el mundo tiene muchas ideas hacia la crianza. Y de hecho, si nosotros lo miramos, todo el mundo tiene una opinión acerca de cómo criar. Todo el mundo tiene una opinión acerca de lo que debes hacer con tus hijos. Entonces, como que vienen muchas ideas, muchas frentes, muchos pensamientos. Y la idea es que a través de este curso podamos ver qué es lo que la Biblia dice específicamente acerca de los principios que se deben llevar a casa para llevar una crianza que glorifique a Dios. ¿Listo? Bien, primero quiero que piensen en la filosofía de crianza. Toda persona tiene una filosofía de cómo se debe criar los hijos. Todo el mundo, aún el que dice yo no tengo ninguna filosofía de cómo criar los hijos, bueno, esa es una filosofía donde tu filosofía es, no sé cómo voy a criar mis hijos o no tengo filosofía acerca de criar mis hijos. Entonces, es importante que ustedes puedan evaluar, bueno, cuál es la filosofía que estoy llevando a cabo en la crianza de mis hijos, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a ver algunos puntos o tipos de filosofías que hay para criar los niños. Entonces, el primer tipo de crianza es el enfoque refugiado. ¿Qué hace el enfoque o la filosofía de criar a los hijos refugiados? Básicamente se enfoca en lo básico, mantener a los hijos vivos, sanos y cuidados. Es como, te tengo vivo, te tengo con comida, ya, yo soy buen padre, estoy cumpliendo con mi rol. Yo no recibí eso, entonces tú recibes ese enfoque, es un enfoque refugiado, se enfoca en lo básico, mantener a los hijos vivos, sanos y cuidados. Los padres ven su rol limitado a proveer alimento, ropa, techo y atención médica. Sin embargo, aunque esta es una responsabilidad esencial, este enfoque ignora aspectos emocionales, morales y espirituales que forman parte integral de la crianza. Entonces, básicamente este es el que se encarga de decir, mira, ya con ropa, alimento, tienes. Y eso, no hay conexión emocional, no hay conexión espiritual, no hay nada de eso. Está el enfoque o la filosofía de crianza monástica. ¿Qué es la crianza monástica? Básicamente busca proteger a los hijos del mundo exterior. Los quiere aislar de las influencias negativas. Aunque es importante guiar y proteger, este enfoque pasa por alto que el corazón humano es pecaminoso, por naturaleza, por lo que el desvío puede originarse internamente. Además, el aislamiento excesivo puede generar ingenuidad y falta de preparación. A mí me impresiona mucho que Proverbios habla de este tipo de crianza. El simple, lo llama la Biblia. Tú crías al niño como el simple, él es ingenuo, él no conoce el mal, él no se ha expuesto al mal, todo lo guardaste, lo protegiste, es como un enfoque monástico. Otro tipo de filosofía en la crianza es la filosofía administrativa. ¿Qué sucede con la filosofía administrativa? Los padres gestionan todos los aspectos de la vida del hijo. Entonces, ¿qué es? Educación, deportes, entretenimiento, priorizando las experiencias y actividades externas. Entonces, estos son los padres que sobre todo se enfocan en actividades. Hagan actividades, entrenamiento, deportes, educación. Llenan la agenda del niño como una especie como si fuera una especie de administración, ¿sí? Como lo llenan de actividades, deportes. Y esto a menudo implica delegar la crianza en otras personas o instituciones, sacrificando la relación personal y el tiempo dedicado al hijo. La crianza se convierte en un proyecto logístico más que en una relación significativa. Entonces, digamos que el padre piensa que es más importante llenarlo de cosas que tener una relación cercana con él, una relación íntima con él. Es más importante que haga deporte, actividades, cosas, en vez de tener una relación con él. Está el enfoque amistoso, es una filosofía de crianza, el amistoso. Básicamente, el padre busca ser amigo de su hijo.
priorizando la cercanía emocional sobre la autoridad. Y ese tema de la autoridad es un tema muy importante en la crianza. Eso es muy importante, eso lo vamos a ver en uno de esos temas, porque la autoridad es importante que el niño la entienda. Es importante que el niño obedezca a su padre a lo primero que el padre dice, que el niño aprenda la obediencia. Entonces, si un hogar no crece con autoridad, el niño no va a tener temor de Dios, el niño no va a tener respeto por sus maestros, por sus autoridades, el niño entre más crece va a ser más rebelde. Entonces, se enfoca más lo amistoso y no se tiene en cuenta la autoridad. Y creo que ese es, por ejemplo, uno de los puntos que enfoca la filosofía de crianza respetuosa, donde lo más importante es que seas el amigo del niño, eres su amigo. Y Dios, vamos a ver que Dios nos encomienda, no principalmente ser amigo del niño, eso está bien, pero principalmente que Él te vea como autoridad, que Él obedezca mis palabras. Entonces, si bien la confianza y la empatía son fundamentales, este enfoque puede diluir el rol parental al evitar la disciplina por temor a dañar la relación. Los hijos pueden percibir la falta de límites claros, lo que afecta su desarrollo. ¿Listo? Entonces, hemos visto el refugiado, el monástico, el administrativo, el amistoso. Está el enfoque académico. ¿Cuál es la prioridad de esta filosofía? Decían los padres, mira, lo más importante que es que tú estudies. Yo no te pido que tiendas tu cama, yo no te pido que organices tu cuarto, tú estudia. Esas palabras que están diciendo, la prioridad que es lo académico, prioriza la formación académica considerándola el pilar para el éxito. Los padres invierten en educación de calidad sin evaluar la madurez moral y espiritual del hijo o el entorno al que él se está exponiendo. Este enfoque corre el riesgo de reducir el propósito de la crianza a logros intelectuales y materiales, ignorando la formación del carácter. ¿Qué otro enfoque hay? Está el enfoque militar. Sí. Ay, el enfoque militar. ¿Qué es el enfoque militar? Bueno, se basa en reglas estrictas, consecuencias severas, priorizando el orden y la disciplina. Los padres del enfoque militar suelen ser rígidos y emocionalmente distantes, considerando que la cercanía emocional podría debilitar su autoridad. Este enfoque puede generar resentimiento y rebeldía, ya que las normas sin una relación amorosa tienden a fracasar. Está el enfoque divertido. ¿Cuál es el enfoque divertido? La filosofía de crianza divertida. Bueno, él se centra en entretener y mantener a sus hijos felices. Si bien la alegría y la diversión son importantes, este enfoque puede distorsionar la percepción de la vida al evitar enfrentar aspectos serios o difíciles. La sobreprotección contra el aburrimiento también puede limitar la creatividad y la autonomía de los niños. Entonces los quieren tener ocupados, divirtiéndose en muchas cosas, en muchos eventos, en muchas actividades. Está el enfoque, el último de esta pantalla, el enfoque materialista. Básicamente, ¿qué es? Define la crianza como la provisión de bienes materiales. Los padres buscan dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, pero esto puede convertirse en un sustituto para evitar el esfuerzo emocional y espiritual necesario en la crianza. El enfoque materialista transmite el mensaje de que la felicidad depende de las posesiones, algo incompatible con los principios bíblicos. Y creo que en diciembre uno puede ver eso, ¿no? Es decir, ¿cuántos regalos necesita recibir un niño? ¿Cuántos regalos necesita recibir? ¿Quién tiene el límite de cuántos regalos debe recibir o debería recibir a la luz de lo que la escritura está enseñando? Entonces, aunque nosotros tengamos los recursos para hacerlo, creo que uno debe tener la sabiduría de mi crianza es materialista, le estoy diciendo que su felicidad depende de estas posesiones, le estoy diciendo que su felicidad depende de estas cosas. Entonces, estas son algunas filosofías, vamos a mirar otras. Está este es la filosofía de vida, no me fue tan mal, no me fue tan mal. Y esta es más común de lo que nosotros podríamos imaginar. Entonces, esta filosofía no me fue tan mal, ¿qué dice? Básicamente, este quiere repetir la crianza de sus papás. ¿Y cómo fue la crianza de sus papás? Buenos, ellos no utilizaron tácticas amorosas, amables, sino pueden ser muy difíciles. ¿Esto qué puede hacer? Puede perpetuar patrones de abuso, indiferencia o negligencia. Y este no me fue tan mal, ignora que la crianza debe basarse en principios bíblicos, no en experiencias pasadas. Entonces, quieren repetir lo que hicieron en casa. Pues como no me fue tan mal, aquí estoy, viviendo, respirando, voy a repetirlo. Está el de soborno y contrato. ¿Qué es el de soborno y contrato? Los padres emplean incentivos externos como dinero, premios, privilegios para motivar el buen comportamiento de los hijos. En algunos casos se establece el sistema de contratos, hay familias que lo hacen. Entonces, si tú haces estas cosas, yo te doy esto. ¿Qué le estoy enseñando al niño? A vivir por convivencia y no para la gloria de Dios, que es lo que vamos a ver. Más por el beneficio temporal
que por el beneficio de agradar a Dios. Entonces, sobre todo cuando se es excesivo en estas estrategias, puede ser que nuestro niño se acostumbre a buscar más el beneficio personal que realmente en su corazón desear la obediencia, que es lo que vamos a buscar nosotros en la crianza. Está el método punitivo. ¿Qué es el punitivo? Utiliza el castigo como herramienta principal para corregir la mala conducta. La disciplina se aplica con dureza, sin comunicación ni enseñanza sobre el corazón del niño. El método punitivo genera miedo, resentimiento en lugar de amor y respeto. Está el de prohibiciones. Básicamente, los padres intentan controlar el comportamiento de sus hijos mediante la imposición de reglas estrictas. Y es interesante que el niño, aún con las reglas estrictas, si no se trabaja el corazón, se acostumbra a esas reglas estrictas. Es decir, se acostumbra a la privación de la libertad, a la privación de actividades, pero si su corazón no es transformado, ese método punitivo o de prohibición no va a funcionar. Básicamente, el cumplimiento de reglas no garantiza una transformación del corazón. El enfoque humanista, que es el más común hoy en día, es el más común hoy en día, y básicamente es eso, ¿no? Es lo que nosotros vemos en la televisión, en las redes, donde cogen varias cosas y arman un paquete donde tienes que ser el amigo del niño, donde si el niño te está gritando, si el niño te está pegando, debes hablarle aún sin corrección, sin disciplina. El padre básicamente busca que el niño sea su amigo y no hay autoridad, no hay normas, no hay reglas, no hay corrección, porque dicen ellos, eso daña el alma del niño, eso limita el alma del niño y le quita su dignidad, sobre todo es eso, ¿no? Le quita su dignidad. Entonces, digamos que estas son algunas filosofías que nosotros encontramos, yo creo que pueden haber más. Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque que nosotros buscamos. Miren conmigo Deuteronomio 6. Si ustedes se dan cuenta, en Deuteronomio 5, ¿Deuteronomio qué es? Deuteronomio es una exposición de Moisés. Moisés está exponiendo la ley. Entonces, en Deuteronomio 5, si ustedes se dan cuenta, el título, ¿cuál es? ¿Qué ven en sus Biblias? De título. ¿Los 10 mandamientos o el gran mandamiento? Ahí va a exponer los 10 mandamientos, Moisés. El primer mandamiento, ¿cuál es? Sí, digamos que en Deuteronomio 5 está como yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El primero en Deuteronomio 5 es, en el 7, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa no tendrás otros dioses delante de mí? A partir del capítulo 6, Moisés va a empezar a explicarlos. Entonces, ¿qué es lo que dice en el 6? Viene el versículo 6:3. Ahí empieza a explicar el primer mandamiento en Deuteronomio 6:3. ¿Y qué dice en Deuteronomio 6:3? Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Miren esto, miren cómo está conectado. Tú, ¿qué debes hacer tú? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en dónde? Es decir, el corazón del Padre que debe buscar. ¿Qué debe buscar el corazón del Padre con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su ser? ¿Qué debe buscar? El amor al Señor, su Dios, con todo su corazón. Y fruto de ese amor por el Señor, su Dios, ¿qué va a suceder en el 7? Ese amor lo vas a enseñar diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, que la figura más importante en la vida de un niño son sus papás. Quien puede influir más en la vida de un niño son sus papás. Pero, ¿qué debe suceder en sus papás? Antes de hablar de los niños, ¿de quién vamos a hablar? De los papás. Para poder hablar de la crianza, y que si pudiéramos hablar muchas cosas acerca de nosotros como padres, pero antes de hablar de crianza, es imposible decir esto. Miren, el mandamiento primero en la crianza, lo primero que debe suceder es que el papá ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como padres estamos amando? Es muy fácil. Piensen en esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué es lo que yo quiero en mis hijos? ¿Qué busco de ellos principalmente? Es decir, si solo tuviera que elegir una cosa, si yo eligiera una cosa, ¿qué espero de mis hijos? ¿Qué espero en un futuro? ¿Qué es lo que mi crianza está logrando o estoy buscando en estos hijos míos? Porque miren,
y creo que cada uno ahí lo puede completar en la rayita. Lo que un buen padre hace por su hijo es, ¿qué es? ¿Qué es lo que un buen padre hace por su hijo? Alguien podría escribir, no, yo quiero que mis hijos sean felices. O lo que un buen padre hace es prevenir de cualquier lesión o de cualquier mala experiencia. O lo que un padre, estoy diciendo como prioritario, ¿no? Todas estas cosas son buenas, necesarias, pero como prioritario. Básicamente, hacer cualquier cosa por su hijo. Porque esa podría ser una respuesta muy fácil, ¿no? Muy rápida, que diría un padre. ¿Qué hace un padre por su hijo? Cualquier cosa. Eso casi que suena a idolatría. Porque decir yo hago cualquier cosa por mi hijo es decir, ¿estás dispuesto a pecar por tu hijo? ¿Estás dispuesto a pecar contra el Señor por tu hijo? Entonces, cualquier cosa es extremista, es casi idólatra. Entonces, un padre hace cualquier cosa por sus hijos y básicamente lo convierte en el centro de la familia. O un padre decir, no, lo más importante para mis hijos es su vida académica, o que sea un deportista, o que tenga muchas actividades. ¿Qué es lo que yo digo? Esto es lo más importante, es decir, lo que un buen padre hace por su hijo, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Porque la crianza del versículo, si ustedes lo miran en sus Biblias, la crianza del versículo 7 está amarrada, no está desligada, está amarrada al versículo 5. Si el versículo 5 está mal, el versículo 7 va a estar mal. Si el versículo 5 está bien, el versículo 7 va a empezar a fluir de una manera más genuina y libre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que yo amo? ¿Cómo nos damos cuentas? Jesús dijo, mira, donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Donde tú pases tiempo, donde tú inviertas dinero, donde tú estés dirigiendo tu corazón, allí está tu corazón. Lo mismo sucede con nuestros hijos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Bueno, ¿qué es lo que yo busco? ¡Pum! Lo lleno de actividades. Bueno, ¿qué es lo que mi corazón está buscando? Que sea integral en todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Estoy persiguiendo que mi hijo ame al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. O estoy buscando materialismo, ser su amigo, reconocimiento, que él tenga la aprobación de personas. Entonces, miren, no sé si hasta ahí van teniendo preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Qué pueden querer los padres para sus hijos? Por ejemplo, éxito material y profesional. ¿Cuál es la motivación de ese deseo? Que mi hijo tenga éxito material y profesional. ¿Qué está motivando ese deseo? Puede ser orgullo personal o deseo de reconocimiento a través de los logros del hijo. ¿Cuál es el riesgo? Se enseña a los hijos a valorar las posesiones, el prestigio, la acumulación de bienes por encima de su relación con Dios y con los demás. ¿Cómo se vería una relación materialista? ¡Pum! Todo se lo das ya. Todo se lo das de una vez. Todo se lo das inmediatamente. Lo que pide el niño no ha salido de su boca y ya lo estás teniendo allí. Lo llenas de cosas, lo llenas de cosas. Solo bienestar, solo bienestar, solo bienestar. Básicamente es una relación materialista, un objetivo materialista y profesional. Otro objetivo podría ser tal vez la aprobación social. ¿Cuál es ese deseo? Deseo que mi hijo sea popular o sea aceptado según los estándares del mundo. ¿Qué fomenta eso? Bueno, eso fomenta en el niño temor al hombre en lugar de la obediencia a Dios. Esto puede llevar a comprometer principios para agradar a otros. Otra motivación en nuestra crianza puede ser la perfección moral externa, que es conductismo, que haga caso externamente, pero internamente lo hace de mala gana, internamente lo hace enojado, internamente lo hace frustrado. Solo busca obediencia inmediata, instantánea. Es como una perfección moral. ¿Esto qué está motivado por qué? Puede ser apariencia, orgullo religioso, reputación familiar. Y lo que hace esta motivación es priorizar la conducta impecable sin abordar el corazón. Y nosotros vamos a ver, mira, lo más importante, si hay algo que debe quedar en nosotros, es que nosotros debemos aprender a conocer el corazón de nuestros hijos, saber qué están pensando, deseando, para que sus corazones sean dirigidos hacia Dios. Más que la conducta, más que me obedezca inmediatamente, es su corazón, qué es lo que está deseando. Porque un padre estricto, un padre que infunde miedo, puede hacer que sus hijos obedezcan, pero es una obediencia farisaica, es una obediencia hipócrita, porque él está obedeciendo por miedo, pero si el padre no estuviera, se desborda su corazón. Y esto es impresionante porque tristemente esto sucede mucho en nuestras iglesias cristianas. El niño crece con miedo, el niño crece con una obediencia hipócrita, pero ya cuando va a la universidad, sale ahora sí lo que su corazón tenía, se desborda su corazón. Entonces, me impresionó un libro donde decía que el temor, la ira, lo único que hace al niño es alejarlo de Dios.
Si tú crías con miedo, si tú estás criando con ira, si estás criando con enojo, con imposición, lo único que estás haciendo es alejar al niño de Dios, porque está acostumbrándose a temer, a temer, a temer. Entonces, creo que este objetivo de conducta impecable puede ser muy dañina si no se está abordando el corazón, su corazón, que su corazón desee la obediencia, que su corazón obedezca inmediatamente, que su corazón obedezca contento en el Señor, que es hacia allá donde nosotros vamos a trabajar el corazón. Otras personas podrían decir, ¿sabes qué busco? El éxito deportivo o artístico, que él sea un deportista, un futbolista, proyectan a sus hijos cantantes, es decir, que toquen un instrumento. Básicamente desea que los hijos se destaquen en actividades específicas y aún están dispuestos a exponerlos a ambientes inmorales. Y eso me impresiona mucho, es decir, ¿cómo puede suceder eso en el cristianismo? Yo conocí una señora, señor, perdóname, que metió a su hija en baile y los trajes y los atuendos de baile era mucho menos expuesto que un vestido de baño. Es decir, una niña, ¿no? De 12, 13, 14 años, no sé, ya vestida de esa manera, maquillada. Es decir, ¿qué estoy buscando, no? Lo que pasa es que baila muy bien, lo hace muy bien, lo está logrando muy bien. Entonces, como que el deseo de que esta persona que tiene el don, que tiene el talento, pero estoy exponiéndolo aún a ambientes inmorales o estoy sacrificando tiempo familiar, espiritual, porque se idolatra el talento de la persona o en grupos donde hay mucha inmoralidad en el grupo de fútbol, de, no sé, de música, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Y yo prefiero que continúe allí por el deseo a que sea un deportista. Entonces, se prioriza este éxito deportivo, artístico o habilidades que tiene en lugar de Dios. Eh, perdón aquí, a ver. Ah, ya. Otro deseo es control absoluto. Control absoluto. Básicamente es temor a perder autoridad o deseo de moldear la vida del hijo según expectativas personales. Ignora la individualidad y los propósitos de Dios para el hijo, provocando resentimiento y rebeldía. Hay otro objetivo en la crianza que puede ser comodidad y facilidad. Entonces, porque yo quiero estar cómodo, estoy dispuesto a enojarme, a pecar contra mi hijo, como yo quiero que no grite o no me estrese o haga lo que yo digo, por mi comodidad, estoy dispuesto a pecar. Entonces, esta comodidad, este objetivo de comodidad evita esfuerzo, sacrificio, conflicto. Esto se ve mucho, sobre todo en padres mayores que tienen hijos a muy alta edad y ya como que la comodidad es, no, yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar en paz, yo no me voy a sacrificar. Entonces, básicamente lo que está haciendo es delegando la formación espiritual o moral en otros, descuidando el llamado bíblico de pastorear el corazón de sus hijos. Otros objetivos puede ser diversión y entretenimiento. Básicamente es proveer una infancia, entre comillas, feliz o escapar de los aspectos difíciles de la vida. Entonces, ¿cómo enfrentas las situaciones? Porque eso puede suceder, ¿no? Que el niño vea la muerte de un ser querido, vea una situación difícil y lo único que quiere es traer es experiencias felices para que él no piense en eso. Y eso es una manera equivocada de abordar el conflicto, de abordar el sufrimiento, de abordar las pruebas. Entonces, no preparar a los hijos para enfrentar desafíos fomenta una visión egoísta y superficial de la vida. O el padre que quiere evitar conflictos. Básicamente es miedo a la confrontación o dañar la relación. Se niega a disciplinar, permitiendo actitudes y conductas pecaminosas que deshonran a Dios. Entonces, piensen en eso. ¿Qué es lo que uno ama? Si yo amo el dinero, yo quiero que mi hijo tenga dinero. Si yo amo la aprobación de los hombres, quiero que mi hijo tenga la aprobación de los hombres. Si yo soy una persona conductista, moralista, es lo que amo, que hablen bien de mí, bueno, eso es lo que voy a proyectar sobre mis hijos. Lo que ames determina lo que persigue tu corazón. Es sencillo. Está asociado. Ama al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando andes, camines, vas a estar repitiendo eso a tus hijos, porque es algo que está saliendo de tu corazón. De la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, claramente el objetivo que nosotros vamos a traer a lo largo de este curso es que nuestros hijos amen a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces, eh, claramente el objetivo de nuestro curso va a ser abordar el corazón. ¿Sí es claro? El corazón. El corazón es lo que nosotros vamos a estar hablando, enseñando, pero no se puede desconocer y no se puede descuidar que hay influencias, como lo llama Ted Tripp, influencias normativas. Es decir, lo que rodea la vida del niño va a influenciar su vida. No es algo definitivo, como lo digo acá, mira, estas influencias tienen un impacto formativo importante, pero no son determinantes por sí solas. Aunque estas influencias no son determinantes,
si son normales, van a influenciar mucho la vida del niño. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque miren, un niño va a crecer, el niño va a crecer mirándonos a nosotros. Entonces, la influencia más grande en la vida de un niño son sus papás. E inevitablemente es así, es la influencia más grande. Entonces, por eso es importante primero mirarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de las influencias normativas del niño, lo que rodea la vida de un niño, por ejemplo, están los valores familiares. Porque, digamos, nosotros podemos decir que amamos a Dios, ¿no? Nosotros vamos el domingo a la iglesia y decimos amamos a Dios. Pero el niño en semana se da cuenta qué es lo que realmente aman sus papás, qué es lo que realmente buscan sus papás, qué es lo que realmente están persiguiendo sus papás. Yo le puedo decir al niño, mira, niño, ama a Dios con todo tu corazón, pero el domingo no me congrego. Y eso puede parecer como secundario, puede parecer no importante, pero el niño lo está viendo, el niño lo está viendo. Mira, él dice que ama a Dios con su boca, pero con sus actos, él prioriza otras cosas, él tiene otras prioridades, él tiene en su agenda eventos más importantes. El niño puede decir, mira, yo te amo con todo el corazón, pero trabajas hasta las 10 11 de la noche. Es decir, el niño está viendo a sus papás, él está viendo lo que los papás realmente persiguen, buscan y aman, los valores familiares de la familia. Entonces, aunque nosotros con nuestra boca podamos decir, no, nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, el niño está viendo qué es lo que realmente ama a su papá, qué es lo que su mamá y su papá le dedican las fuerzas, el empeño, el alma, el empuje, lo que están buscando, el niño lo está viendo. Entonces, esas cosas le dan formación al corazón, los valores familiares o la estructura de vida familiar, cómo son los roles en casa, como si el niño es niño uno solo. Entonces, si él está muy sobreprotegido, si toda la atención está muy sobre él, entonces la estructura familiar se centra solamente en él, en sus actividades, en su vida, en su mundo. Los niños están viendo eso. Los roles familiares, si están invertidos en la casa, los niños ven cómo nosotros resolvemos los conflictos, cómo discutimos, cómo peleamos, si hay perdón, si hay amor, si hay gracia, si hay restauración, o si hay enojo, hay distanciamiento por días, tiramos cosas, es decir, decimos malas palabras. ¿Cómo responde la familia al fracaso? ¿Cómo la familia recibe una mala noticia? ¿Cómo la familia enfrenta el sufrimiento? Entonces, son muchas cosas que le dan forma al corazón del niño. Aunque no son definitivas, sí son importantes, ¿sí, sí, claro? Porque los niños nos están viendo a nosotros. Por eso lo dice, mira, miren Deuteronomio 6, porque es la vida, es la vida. Miren Deuteronomio 6 lo dice, ¿no? 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que está haciendo el niño todo el tiempo? Te está viendo, te está viendo, te está viendo, te está viendo cómo actúas, cómo andas, cómo caminas, lo que dices acerca de Dios, lo que piensas acerca de Dios, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, una familia puede tener un devocional familiar temprano, y eso está bien, ¿no? Eso está muy bien, tener un devocional familiar muy temprano. Pero si después del devocional, todo mi corazón está en función de otras cosas, vivo casi como un impío, como mundano, como deseando, buscando y persiguiendo otras cosas, el niño lo ve. Es decir, aunque nos reunimos con familia, la vida funcional, el caminar, el andar, el acostarse y el levantarse, no refleja que nosotros estemos amando a Dios. ¿Sí? Claro. Em, Siempre es impresionante la historia de Abraham, ¿sí? Yo les animo a pensar, ¿cuál creen ustedes que fue el evento que más impactó la vida de Isaac? Isaac es una historia muy impresionante porque su papá tuvo más esposas, tuvo a Agar y Sara. De los tres patriarcas, el único que estuvo monógamo, el único que permaneció, por así decirlo, fiel, fue Isaac. ¿Qué fue lo que Isaac vio en su papá? Es decir, ¿qué fue la experiencia que más marcó la vida de Isaac? Y seguramente es la que nosotros encontramos en Génesis 22. Dios se aparece a Abraham y le dice, dame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y sacrifícalo. Y nosotros podríamos pensar que Isaac tenía 7, 8 años, no, Isaac ya tenía 20 años. Pero lo que Isaac vio en su papá, lo que Isaac vio en su papá, fue su amor por Dios. Es decir, Abraham creyó que si aún lo sacrificaba, Dios lo iba a resucitar. Eso lo dice Romanos. Es decir, Abraham creyó en la resurrección, porque Dios ya le había prometido que era a través de su hijo. Eso no es un asesinato en crudo. Es decir, Dios ya le había prometido que a través de su hijo iba a venir la descendencia. Y este sacrificio es como, creo que aún le puede resucitar. Esa es la fe de Abraham. Pero lo interesante es que Isaac vio el amor de Abraham por Dios. Y esa es la mejor formación. Si mis hijos ven en mí un amor por Dios,
un amor por el Evangelio, un amor por Cristo, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, claramente ellos lo van a imitar. Porque nosotros en teoría podemos transmitir muchas cosas, ¿me entienden? Teóricamente, pero eso se ve en el día a día. Que amas, que persigues, que buscas, que estás siguiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren conmigo, por ejemplo, 2 Timoteo 1:5. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y esto seguro que en ti también. Tremendo, ¿no? Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Y no solo ese pasaje, miren más adelante en el 3:14, miren el 3:14. Tú, sin embargo, persiste en qué? En las cosas que has aprendido. Estamos en el 3:14, ¿sí? 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas, le dice a Timoteo, que aprendiste y de las cuales te convenciste. Y escuchen esto, sabiendo que, ¿de quiénes las has? ¿De quién aprendió? De su mamá y de su abuela. La fe es un depósito que se transmite. Eso es lo que vemos nosotros constantemente en Éxodo. Las enseñarás a tus hijos. Le dirás a tus hijos por qué celebramos la Pascua. Le enseñarás a tus hijos. Lo estás transmitiendo. Entonces, un niño se da cuenta que es lo que su papá ama. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, hijo, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero el domingo lo lleno de actividades de recreación, de deportes, de diferentes cosas, y lo lleno de tantas actividades que no podemos ir a la iglesia local, pero amamos a Dios con todo el corazón. ¿Yo qué le estoy diciendo al niño? No, la verdad es que no. Es teoría, pero en la práctica lo más importante soy yo. Son mis actividades, es mi agenda, es la administración de mis cosas, soy yo. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener como padres es nuestro amor por Dios y que el objetivo de nuestra crianza es que nuestros hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Si eso implica apartarlos de algunos lugares, debemos hacerlo. Si eso implica sacarlos del colegio, es lo que nosotros tenemos que hacer. Si eso implica cualquier costo o sacrificio, es lo que nosotros debemos hacer. Porque no es más importante la academia, no son más importantes los deportes, no son más importantes ninguna de esas cosas. Lo más importante es que ellos amen a Dios y vean ese amor por Dios en nosotros. Entonces, lo vemos en Abraham e Isaac, lo vemos en Deuteronomio 6:5 y lo vemos en 2 Timoteo. ¿Qué fue lo que impactó la vida de Timoteo? Su mamá y su abuela, la fe de ellas, el amor de ellas por Dios sincero, genuino. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tú eres el ejemplo más importante para tus hijos, en todo sentido. A nivel espiritual, emocional, familiar, en tus relaciones, tú eres el ejemplo más importante. En un vuelo con su familia, el autor de un libro relata cómo una azafata dio instrucciones a los padres para que en caso de emergencia se pusieran primero la máscara de oxígeno antes de asistir a sus hijos. Aunque contraintuitivo, el mensaje subraya que los padres solo pueden ayudar efectivamente a sus hijos si primero están en una condición adecuada ellos mismos. ¿Es claro? Es decir, el instinto sería primero ayudar al niño. Pero Zafata dice, no, primero hazlo tú, él te ve, y después lo puedes llevar a tu hijo. Entonces, el mayor ejemplo somos nosotros. ¿Por qué? No sé si hasta ahí tiene preguntas. Vamos manteniendo preguntas. ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros hijos? Observan a sus padres. Por la conducta de sus padres, los hijos pueden alabar o condenar el evangelio. El ejemplo de un padre sobre sus hijos en el evangelio puede ser positivo o puede ser destructivo. Es decir, nuestro ejemplo en el evangelio tiene un impacto hacia nuestros hijos. Si un padre desea transmitir su fe a su hijo, ¿qué es lo que tiene que vigilar? Su propia vida, mi propia vida, su carácter, su amor, su devoción, su entrega por Dios. Los padres que hacen discípulos, que es lo que nosotros vamos a ver, estamos en un proceso de discipulado, los padres que hacen discípulos se sentan primero en su caminar espiritual. Entonces, como nosotros lo vimos en Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Timoteo fue influenciado por la fe viva de su madre Eunice y su abuela, y otros ejemplos positivos antes de la mención en las escrituras. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Pasó tiempo con ellos,
modeló su vida antes de enviarlos a ministrar. Pablo se presentó como un padre espiritual cuyo ejemplo debía ser imitado. Eso es lo que le dice en varias iglesias. Sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Es decir, la transmisión de enseñanza debe verse. Si yo no lo veo, no va a haber transmisión de enseñanza, no va a haber fe genuina, no va a haber fe salvadora, porque no hay esa transmisión. Timoteo y Tito fueron exhortados a centrarse en su caminar espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar en la crianza? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Dijo Rael, los niños aprenderán más por el ojo que por el oído. Ninguna escuela dejará marcas tan profundas como el hogar. Los niños aprenderán más por el ojo que por el oído. Ninguna escuela dejará marcas tan profundas como el hogar. Eh, a mí nunca se me olvida una muchacha que contaba un testimonio de su papá y decía que con su papá siempre se sentaban a enseñanzas de la Biblia. Siempre el domingo en la tarde se sentaban a enseñanzas de la Biblia. Y ella dice que muy difícilmente se acuerda de las enseñanzas, es decir, de alguna enseñanza en particular, pero algo que le quedó marcado fue que siempre lo hizo, siempre. Su perseverancia, su consistencia en siempre reunirse como familia a mirar a Cristo. Entonces, es cierto que ningún hogar, ninguna escuela, perdón, ninguna escuela dejará marcas tan profundas como el hogar. Eh, entonces, miren, a medida que los hijos crecen, comienzan a evaluar el ejemplo de sus padres preguntándose, ¿quiero ser así? ¿Quiero la fe de mis papás? ¿Quiero la fe de mis padres? Porque una de las principales razones por las que los jóvenes se alejan de su fe es que observan la vida de sus padres y concluyen que no quieren ser como ellos. Y aún la manera como nosotros estamos en el servicio, ¿me entiendes? Si yo soy una persona que en el servicio está en el celular, está distraído, está haciendo otra cosa, pues el niño va a ver que de eso se trata, adorar a Dios, es decir, de eso se trata, de yo quiero ser como mi papá. Esa es la fe de mi papá. Es una persona distraída, es una persona que llega tarde. Es decir, toda nuestra adoración a Dios, el niño lo está viendo. No tenemos que engañarlo, ellos nos ven constantemente. Entonces, por eso les digo que nosotros necesitamos mucho la gracia del Señor, la ayuda de Cristo, el poder del Evangelio, para refugiarnos en Él y para que Él nos equipe para ser padres que le glorifiquen. Entonces, un niño está observando la vida de sus padres y puede decir, si esto es ser seguidor de Cristo, no quiero eso. No quiero ese seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo habla de eso en Romanos 2. Miren un segundito en Romanos 2. Está hablando de los judíos que tienen la ley. Y dice, tú llevas el nombre judío, 17. Pero si tú, ¿están conmigo? Pero si tú, Romanos 2, 17, que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías en que eres guías de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes la ley en la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, miren esto, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Es decir, ustedes dicen que tienen la Biblia, pero su conducta es contraria. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo con Dios? Están blasfemando su nombre con su conducta, es lo que Pablo dice. Entonces, eh, el llamado claramente es a mirar primero nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión en el Evangelio. Hay muchas investigaciones acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, cuán impactante fue para un niño en un testimonio que contaban, donde el padre de la esposa del autor dejó un trabajo corporativo bien remunerado para emprender su propio negocio después de convertirse a Cristo, sacrificando ingresos por pasar más tiempo con su familia. Esto dejó una impresión duradera sobre la importancia de la fe en sus hijos. Por el contrario, pueden suceder lo contrario, donde los padres sacrifican tiempo con sus hijos, pasar tiempo con ellos por causa de trabajo, de dinero, de viajes. Entonces, eso es importante. Muy bien, miren nuevamente 2 Timoteo 3:14, si me ayudan, por favor. 2 Timoteo 3:14.
¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Sí. sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. También dice que su madre y su abuela en el 1.5 dice que tuvieron una fe no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Es una fe sin hipocresía, no hay hipocresía. ¿Quién es el padre fariseo o los padres fariseos? Los padres fariseos son aquellos que caen en actitudes hipócritas o farisaicas, como por ejemplo, señalar los errores de los niños sin reflexionar sobre sus propios pecados. Soy más rápido para evaluar los pecados del niño que mis propios pecados. O una persona que actúa diferente en público y en privado. Entonces es uno en la iglesia y otro en la casa. Es uno cuando está haciendo una actividad y es otro cuando está haciendo otra actividad. Ese es el padre fariseo. Se centra en la apariencia externa y no en el corazón. Ignora la necesidad de gracia tanto en ellos mismos como en sus hijos. Entonces miren, lo que dijo Robert Murray McChain, él dijo, lo que más necesitan mis hijos es mi santidad personal. Si mi amor por Dios, si mi confianza en Cristo, si el Espíritu Santo me está equipando con su gracia, es lo que yo voy a poder transmitir con su ayuda, en dependencia de Él, en dependencia de Cristo. Entonces, la pregunta para nosotros es si tenemos una fe viva o muerta. La fe de Unice era una fe viva, activa, genuina, no era una fe ritualista ni superficial. Una fe viva se refleja en lo que entusiasma a los padres. Los niños lo ven. ¿Qué te entusiasma? El Señor, su palabra, la iglesia, la comunión con los hermanos, Cristo, glorificar a Dios. Una fe viva tiene comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, la lectura de la palabra, el servicio. Los niños ven el servicio a los demás, muestran que los padres viven por algo más grande que ellos mismos, reconocen las intervenciones de Dios y las marca como recordatorios de su fidelidad. ¿Listo? Bien, estoy corriendo. No sé si hasta ahí tiene preguntas, dudas, inquietudes. Entonces hemos visto algunas filosofías de crianza. Vamos a ver que el evangelio centrado en el corazón es lo más importante, pero primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Lo primero que debemos evaluar es nuestra fe. ¿Estamos amando al Señor, con nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma y fuerzas? ¿Y eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿O estamos actuando como hipócritas? Y lo segundo, más importante para nuestros hijos, más importante para nuestros hijos, es que nosotros, yo volví a repetir esto, pero es que nosotros amemos a nuestro cónyuge. Jesús dijo, amémonos los unos a los otros, como yo los he mandado, así también ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Y un error que puede ocurrir en casa es amar más al hijo o a los hijos que al esposo. El mayor bien que nosotros podemos hacerlo a nuestros hijos es que nos amemos como esposos. Entonces, va a ser muy difícil poder mm, edificar a un niño donde se ve a él como el centro de la familia, el centro del universo. Es decir, digamos que los niños luchan con el egoísmo como todos nosotros, pero si él es el centro de la familia, lo que estamos alimentando es su orgullo. En Génesis 2 dice que se unirán hombre y mujer y los dos, hombre y mujer, que serán una sola carne. Entonces, el pilar del hogar no son los niños. El centro del hogar no es el niño. El centro del hogar no son las actividades del niño. El centro del hogar es la pareja. Fácilmente, el foco de atención puede ser el niño. Eso es hacerle un daño, eso es hacerle un mal. Eso es como guiarle, por así decirlo, hacia la destrucción. El centro del hogar son papá y son mamá. Nuestras actividades, funciones, ideas, valores están en función de Dios, están en función de nosotros y ahora sí, entran los niños. El niño no puede ser el centro de la familia, el niño no puede ser el centro donde todo gire. Entonces, eh, el asunto es que los niños deben ver la manera en que nosotros nos amamos, la manera en que nosotros nos perdonamos, la manera en la que nosotros nos tratamos con gracia, la manera en la que nosotros reconocemos nuestros errores. Es decir, el niño debe aprender a ver el amor que hay en el hogar, en la casa. Entonces, si eso no está, obviamente el niño va a creer que es mucho más importante. Entonces, algunas preguntas para nosotros. ¿Defiendo a mi cónyuge? ¿Defiendo a mi cónyuge? ¿Defiendo a mi esposa o a mi esposo delante del niño? ¿Estamos hablando bien el uno del otro? ¿Le dices a tus hijos cuánto amas a tu papá, a tu esposo, a tu madre o a su padre?
Le enseñas que a pesar de las dificultades, están comprometidos con el matrimonio. Ya sea que el matrimonio sea un campo de batalla o un lugar de armonía, los hijos observan y deciden si el Dios de sus padres es real. Y lo mismo sucede también con nuestros hijos, es decir, pueden haber momentos donde el niño está muy difícil, está insoportable, por así decirlo, pero aún ellos deben aprender a ver que nosotros nos deleitamos en ellos. Porque la Biblia dice que tener hijos es una bendición. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y aunque hay momentos de frustración, donde hay momentos donde puede estar difícil el andar en casa, el niño debe aprender a escuchar de sus padres que es un deleite que ellos estén, que es una felicidad que ellos estén. Los niños se dan cuenta de la actitud de los padres hacia los niños. Entonces, si yo lo trato como que este es un fastidio, me está estorbando, me está quitando tiempo, está haciendo cosas que no debe, como que constantemente lo estoy tratando como si fuera una molestia, como si estuviera en mi vida y estuviera quitándome espacio, tiempo. No, los niños deben aprender a recibir de sus papás, que es un gozo que ellos estén, que se deleitan en estar con ellos, que hay alegría en que los niños estén en casa, que ellos vean realmente la bendición. Un poco como lo dice Sofonías, que Dios se regocija sobre sus hijos. Bueno, eso mismo debemos transmitir nosotros, que hay alegría en que los niños estén en casa, que los niños estén siendo instruidos, criados entre nosotros, ¿vale? Entonces, claramente en nuestro hogar debe aprender a cultivarse la gracia, el perdón, la humildad, el amor por Cristo, el amor por el Evangelio. Es algo que se debe modelar constantemente. Y nosotros debemos tener la humildad también de pedir perdón, aunque eso lo vamos a ver ya más adelante en lo que es ya la crianza. ¿Listo? Entonces, algunas cosas a recordar para terminar en este punto de amemos a nuestro cónyuge. El matrimonio y la crianza son herramientas de Dios para moldear nuestro corazón, para moldear nuestro carácter. Los hijos revelan ídolos del corazón como el egoísmo, la comodidad y el control. Debemos aprender a descansar en esas cosas, en el Señor. Tus reacciones muestran tu necesidad de un Salvador. Las dificultades no causan pecado, solo lo revelan. Debemos evitar culpar a otros por nuestras reacciones y reconocer nuestra responsabilidad. Los padres no necesitan ser perfectos, sino depender de Cristo. Pedir perdón genuinamente a los hijos es un testimonio poderoso. Los padres tienen autoridad, pero también son pecadores necesitados de redención. Cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, más tiernamente trataremos a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lección? Primero, que yo evalúe la filosofía de crianza que estoy teniendo ahorita. ¿Cuál es la filosofía que me está gobernando? ¿Cuál es la filosofía de crianza que tengo? Segundo, ¿mi vida está reflejando amor por Dios? Y no significa que nosotros seamos perfectos. El niño también debe ver que yo soy débil y que yo necesito a Jesucristo. ¿Sí, claro? Es decir, yo no soy perfecto. Si yo me equivoco, ¿qué hago? Mira, le pido perdón y oramos juntos pidiéndole perdón al Señor Jesucristo que me rescata de mi pecado. En mi crianza, ya testimonio con Emilia, hay ocasiones donde me he equivocado. Y yo le he dicho, mira, voy a suplicar al Señor para que quite esto de mí. Y ella ha podido ver cómo el Señor me ayuda. Y eso es un testimonio poderoso. Reconocí mi debilidad, me humillo, le pido al Señor que nos ayude y ella ve que el Señor está orando en el corazón de papá. Entonces, no modelarnos como perfectos, no modelarnos como que todo lo sabemos, sino modelar que nosotros nos refugiamos en la gracia del Evangelio, en la gracia de Cristo. Entonces, filosofías, mi amor por Dios y mi amor por mi cónyuge. Que mi hogar refleje gracia. Son los tres pilares que nosotros debemos tener. Si te vas con eso, vamos bien, ¿listo? Ya dentro de 8 días, como les mostraba yo, ya vamos a empezar en lo que es directamente la crianza y vamos a ver a los padres como pastores, como guías pastorales de sus hijos. No sé si tienen preguntas, dudas. Sí, En las filosofías sí, no podría no identificar ninguna, o sea, digamos, si yo hago el ejercicio de analizar como madre cuál de esas filosofías es como la más importante para mí, podría ser que no identifique una como la más importante, porque digamos, yo veo que hay como muchas cosas que se tienen en cuenta en la crianza, pues por lo menos en lo sí, personal, como que sí, hay una cosita de sí, cada una, ¿sí? Y no hay una como que yo diga, esta es la predominante, o por ok. lo menos no de las filosofías que vimos, eso podría pasar. No sé, yo creo que aquí no están todas, me imagino. Creo que aquí tratamos de traer luz en qué es lo más importante. De pronto, si hay muchas, podría ser algo más como que hay varias administrativas, o puede ser genuinamente como, no, yo quiero que ame al Señor, que ame al Señor, que ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces, lo más importante es que nosotros pensemos
Si es el Señor, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿O cómo podemos disminuir otras cosas para que esto sea más evidente que para nosotros lo más importante es que el niño ame al Señor, ¿sí? Entonces, pero sí, no, digamos que aquí no están todas abarcadas, pero un poco sí es traer un poco de luz. ¿Cuáles son las normas, principios que dirigen nuestras vidas para guiar a nuestros hijos? ¿Cuál es la filosofía que tenemos en nuestra crianza? Y la idea es que a lo largo de estas 10 lecciones podamos traer la filosofía bíblica. Yo por lección voy a tratar de hacer un resumen. Al final vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar una cartelera de principios que recibí en un seminario, de principios de casa que son fundamentales. Esas se las voy a entregar al final, como que lo que un padre debe buscar. Y también vamos a dar un plan de lo que se debe esperar de nuestros hijos por edades. Eso también lo vamos a entregar al final, de cuáles son los objetivos que deberíamos tener a la luz del Señor en estas edades para nuestros hijos. Y vamos a hacer un resumen de lo más básico que deben recordar. Digamos, hoy deben recordar, hay una filosofía de crianza, yo debo amar al Señor con todo mi corazón y mi hogar debe reflejar el amor de Cristo. Es lo más importante en nuestra crianza. Ya en cada lección la idea es que yo pueda traer estos puntos y ustedes los puedan resumir en su mente, en su corazón. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, Digamos que reclamos. estas filosofías, pues se ven bien, pero si uno ya las lleva a cualquier extremo ya se vuelven un ídolo y ahí está el error. Sí, yo creo que es cierto. Hay cosas de estas que se pueden aplicar con sabiduría en la vida del niño. El asunto es no quitar el enfoque de que lo más importante en la vida del niño es que ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces, obviamente que es bueno que los niños hagan deporte, está bien, es necesario. Está bien que los niños aprendan a aislarse de las malas compañías, está bien guardarles, pero cuando se vuelve un extremo, alguna de estas filosofías es ahí donde viene el problema. Así es. Preguntas, pregunten, pregunten. Ah, yo voy a preguntar aquí en Zoom. Qué pena. Tengo como 8. Ya, no sé si en Zoom tienen alguna pregunta, duda, inquietud. No. No, señor, todo muy claro, gracias. Bueno, oremos, ¿les parece? Oremos. Señor, suplicamos que nos ayudes a amarte a ti, nos ayudes a vivir para tu gloria. Suplicamos, Señor, que nos des un corazón, Señor, que viva para ti. Queremos conocerte, servirte, amarte, adorarte. Y suplicamos, Señor, que en medio de nuestra debilidad tú te perfecciones. Tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros pedimos. Y nosotros nos humillamos, Señor, ante ti, que entendiendo que fallamos, que nos equivocamos, que no modelamos tu gracia y tu amor, pero nos rendimos en esta noche, Señor, ante ti para suplicar que nos enseñes a amarte, para que nos enseñes a modelar el amor por ti, el amor por el Evangelio, el amor por Cristo. Enséñanos a modelar, Señor, que tú eres realmente lo más importante. Que no sea un cliché decirle a nuestros hijos que amamos a Dios, sino que por el contrario, Señor, nuestras vidas puedan reflejar tu amor, tu gracia, Señor, tu perdón, transformando nuestros corazones y disponiéndonos a vivir para tu gloria. Por favor, ayuda, Señor, a cada hogar, a cada padre, a cada madre, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ti, a amarte a ti y a disponer nuestro corazón, Señor, para entender que tú estás dispuesto para ayudarnos en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a aplicar, Señor, estos principios y que podamos reflejar, Señor, tu amor y tu gracia en nuestros hogares. Te damos muchísimas gracias y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro.